el suave sonido de una cremallera al cerrarse. Ese fue el único adiós que resonó en la noche. Una despedida silenciosa dentro de una mansión de 40 millones de euros. En el exclusivo corazón de La Moraleja, el lujo lo cubría todo. Pero para Lucía, esas paredes de mármol frío solo eran una hermosa jaula. Una jaula dorada y asfixiante de la que hoy, por fin, escapaba. Dobló su ropa con movimientos mecánicos y pausados. No iba a derramar una sola lágrima más por él. Eran prendas sencillas, suaves y desgastadas. Las mismas con las que había llegado a su vida hace 3 años. En la habitación contigua, Alejandro Altamirano dormía profundamente. El CEO más implacable de Madrid descansaba ajeno al desastre. Respiraba con la tranquilidad de un hombre que cree poseerlo todo, seguro de que su inmenso poder era suficiente para retenerla. Pero un hombre no retiene a una mujer ignorando su alma. El olor a su costosa colonia impregnaba las sábanas de seda. Ese aroma intenso a sándalo y ambición que antes la volvía loca. Ahora, solo le recordaba todas las noches en las que cenó sola. Lucía cerró la pequeña maleta de lona y se puso en pie. Llevaba unos vaqueros desgastados y un jersey de lana gris. Ninguno de los abrigos de diseñador que él le había comprado. Ni los zapatos italianos, ni los bolsos de edición limitada. No quería llevarse ni un solo recuerdo de su soledad compartida. Tomó el asa de la maleta con una fuerza que hizo temblar su muñeca. Sus nudillos se volvieron blancos por la tensión acumulada. Caminó por el inmenso pasillo de luces tenues y obras de arte moderno. Cada paso sobre el suelo de madera noble era firme y definitivo. Bajó la imponente escalera de caracol que dominaba el salón. La inmensidad de la casa la hizo sentir más pequeña que nunca. Pero su determinación era más grande que cualquier miedo al futuro. Llegó hasta el gigantesco vestíbulo de entrada. El silencio de la madrugada envolvía Madrid en un manto helado. Lucía extendió la mano hacia el pomo de bronce de la puerta principal. El metal estaba helado contra su piel cálida y temblorosa. Solo un giro más y sería completamente libre. Solo un paso más, y Alejandro Altamirano sería solo un recuerdo. ¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo? La voz ronca y profunda de Alejandro cortó el silencio de la mansión. El corazón de Lucía dio un vuelco repentino y doloroso. Se quedó inmóvil, con la mano aún aferrada al picaporte. Cerró los ojos, tomando una respiración profunda y temblorosa. Había querido evitar este momento a toda costa. Se giró lentamente para enfrentarse al hombre que amaba. Alejandro estaba de pie en lo alto de las escaleras. Llevaba unos pantalones oscuros, con el torso musculoso al descubierto. Su cabello negro estaba revuelto y su mandíbula fuertemente tensa. A pesar del adormilamiento, su presencia seguía siendo arrolladora. Sus ojos oscuros la analizaban con una mezcla de confusión y enfado. «Me voy, Alejandro», respondió ella, con una calma que le costó horrores mantener. Él bajó las escaleras despacio, descalzo sobre la madera reluciente. Frunció el ceño, evaluando la maleta gastada a los pies de ella. Una risa incrédula, cargada de sarcasmo, escapó de sus labios. «¿A dónde vas a las 3 de la madrugada, Lucía?» «Lejos de aquí», dijo ella, sosteniendo su mirada penetrante sin pestañear. «No digas tonterías, vuelve a la cama», murmuró él, acercándose con el paso seguro de un depredador. «Si estás enfadada por lo de la cena de anoche, te compro otro collar. Mañana mismo te envío a París a por esa colección que querías». Esa simple frase fue como una puñalada directa al pecho de Lucía. Ahí radicaba el gran error de Alejandro Altamirano. Creer que el dolor se podía borrar con el límite de una tarjeta negra. Ella apretó los labios, reprimiendo un sollozo de pura frustración. «Noquiero tus collares, Alejandro», pronunció con la voz rota pero cargada de dignidad inquebrantable. «No quiero tus viajes de lujo ni tus excusas empaquetadas en joyas. Solo quería que me miraras a mí, y no a tu teléfono del trabajo». Él se detuvo a escasos metros de distancia, sorprendido. El aire entre los dos se volvió denso, eléctrico y pesado. Pudo ver el brillo húmedo y desesperado en los ojos de Lucía. Pero el orgullo desmedido del empresario no le permitió retroceder. «Te he dado absolutamente todo, Lucía», dijo él, con el tono duro de quien exige devoción y gratitud. «Tienes una vida que cualquier mujer de esta ciudad mataría por tener. No tienes que preocuparte por nada en este maldito mundo». «Me preocupo por no olvidar quién soy, Alejandro», replicó ella, sintiendo que una lágrima traicionera acariciaba su mejilla. «Contigo lo tengo todo, es cierto. Todo, menos a ti». El silencio volvió a caer como una losa sobre el lujoso vestíbulo. Alejandro apretó los puños, sintiendo una punzada de pánico irracional. Nunca la había visto tan distante, tan inalcanzable, tan ajena a él. Siempre pensó que ella era incondicional, que jamás tendría el valor de irse. Su mente de empresario calculador buscó una estrategia rápida.
Una forma de recuperar el control de la situación de inmediato. Si cruzas esa puerta, Lucía, no hay marcha atrás. Amenazó él, usando su frialdad habitual como escudo para su propio miedo. Lucía lo miró fijamente, detallando cada facción de su rostro perfecto. Ese rostro que había besado cada noche esperando ser amada de verdad. Esbozó una sonrisa cargada de una tristeza infinita y compasiva. El pecho de Alejandro se contrajo violentamente al ver esa expresión. No había ira en el rostro de la mujer que consideraba suya. Solo una desoladora, silenciosa y profunda decepción. Y dicen que una mujer no se va cuando deja de amar. Se va cuando, sencillamente, se cansa de seguir esperando. Lo sé, susurró ella, girando el pomo de bronce de una vez por todas. La pesada puerta de roble macizo se abrió de par en par. El viento helado de la noche madrileña golpeó a ambos de inmediato. Lucía cruzó el umbral sin detenerse, caminando hacia la oscuridad. La puerta se cerró tras ella con un clic seco, definitivo y ensordecedor. Alejandro se quedó paralizado en el centro del majestuoso vestíbulo. Miró fijamente el espacio vacío donde ella había estado un segundo antes. La casa de repente parecía inmensa, aterradora y terriblemente fría. Tragó saliva, convenciéndose a sí mismo de que volvería llorando en 2 días. Seguramente se iría a casa de alguna amiga, pensó con arrogancia. El frío de la calle la haría entrar en razón antes del amanecer. Pero entonces, su mirada se desvió hacia la elegante consola de cristal. Allí, perfectamente alineadas, estaban todas las tarjetas de crédito negras. Las llaves del lujoso deportivo que él le había regalado por su cumpleaños. El abrigo de bisón que ella jamás quiso usar por principios. Y, brillando bajo la luz tenue de la lámpara de diseño, algo más. Su anillo de compromiso, un diamante que costaba más que una vida entera. Alejandro Altamirano sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Había construido un imperio implacable, era el rey de la ciudad. Pero esa noche, rodeado de su lujo absurdo, palpó su propia ruina. Acababa de perder a la única mujer que no tenía precio. La mañana llegó a la Moraleja envuelta en una neblina densa y fría. El sol apenas lograba atravesar los inmensos ventanales de la mansión. Alejandro Altamirano despertó por inercia, buscando un cuerpo que ya no estaba. Su mano acarició únicamente la seda helada y vacía del lado derecho de la cama. Abrió los ojos de golpe, con el pulso acelerado. La realidad de la madrugada anterior le golpeó el pecho con violencia. Se sentó en el borde del inmenso colchón, frotándose el rostro con cansancio. El silencio de la casa era absoluto, opresivo, casi ensordecedor. Faltaba el suave murmullo de Lucía canturreando en la cocina. Faltaba el aroma a café recién hecho que ella siempre le preparaba. Alejandro apretó la mandíbula, negándose a ceder ante la angustia. Es solo una rabieta, se dijo a sí mismo, con la voz ronca. Se levantó y caminó hacia el imponente baño de mármol blanco. El agua caliente golpeó sus músculos tensos, pero no logró relajarlo. Se vistió con su impecable traje a medida de color gris marengo. Se ajustó la corbata con movimientos precisos, colocándose su armadura de hierro. Él era el CEO más temido y respetado de todo el país. Nadie lo abandonaba, y mucho menos la mujer a la que él se lo daba todo. Bajó las escaleras y miró la consola de cristal del vestíbulo. El anillo de diamantes seguía allí, brillando como una condena silenciosa. Alejandro apartó la mirada, tragándose el nudo que amenazaba su garganta. Salió por la puerta, subió a su coche oscuro y pisó el acelerador. Estaba convencido de que antes del anochecer, ella lo llamaría pidiendo perdón. No podía sobrevivir sin sus tarjetas, sin su protección, sin su mundo. A varios kilómetros de allí, la realidad de Lucía era completamente distinta. El ruido del tráfico y el bullicio de la calle la despertaron al alba. Abrió los ojos en un modesto pero cálido piso de alquiler en Vallecas. No había sábanas de seda, solo una manta de algodón ligeramente áspera. El espacio era minúsculo comparado con el vestidor que tenía en la Moraleja. Pero, por primera vez en 3 años, Lucía respiró con auténtica libertad. Se levantó y caminó descalza sobre el suelo de parqué gastado. El frío de la madera la hizo temblar, pero la hizo sentirse viva. Preparó café en una vieja cafetera italiana que silbó sobre los fogones. El aroma intenso y amargo llenó la pequeña cocina iluminada por el sol. Se abrazó a la taza caliente, cerrando los ojos con fuerza. El dolor en su pecho era punzante, constante y profundamente real. Todavía amaba a Alejandro, amaba su sonrisa escondida y sus abrazos protectores. Pero no podía seguir amando a un fantasma consumido por su propio imperio. Se duchó con rapidez y se puso una falda sencilla y una blusa blanca. Hoy no era el adorno de un multimillonario,
Hoy volvía a ser simplemente Lucía. Salió a la calle y se dejó envolver por la energía vibrante de Madrid. Tomó el metro, apretujada entre decenas de personas que iban a trabajar. Al salir en la estación de Gran Vía, el aire fresco de la mañana la recibió. Caminó con paso firme hacia un antiguo edificio de piedra tallada. Allí se encontraba la pequeña editorial independiente donde había conseguido trabajo. Empujó la pesada puerta de cristal y madera, entrando al vestíbulo. El olor a tinta fresca, papel antiguo y letras olvidadas la abrazó como un hogar. Había ocultado este pequeño logro a Alejandro durante meses. Sabía perfectamente que él se habría burlado del modesto puesto de asistente. Bienvenida, Lucía, la saludó Mateo, el joven editor jefe, con una sonrisa cálida. Tenía el cabello castaño desordenado y una mirada amable que inspiraba confianza. Gracias, estoy lista para empezar, respondió ella, devolviéndole la sonrisa con genuina ilusión. Y mientras Lucía organizaba manuscritos y redescubría su propia valía, Alejandro ardía. En la última planta de su rascacielos de cristal, la tensión era insoportable. Rechazó 3 llamadas, canceló una reunión importante y despidió a un proveedor. Su imponente despacho con vistas a todo Madrid parecía una celda de aislamiento. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mirando su teléfono móvil. Habían pasado más de 12 horas y la pantalla seguía oscura y silenciosa. Su orgullo comenzaba a resquebrajarse, dejando paso a una furia desesperada. Llamó a su asistente personal pulsando el botón del intercomunicador con violencia. Marta, entra en mi despacho inmediatamente, ordenó con voz gélida, sin admitir réplica. La mujer entró segundos después, con la libreta apretada contra el pecho. ¿Qué necesita, señor Altamirano?, preguntó con voz ligeramente temblorosa, notando su aura sombría. Llama al móvil de Lucía. Necesito hablar con ella ahora mismo. Marta dudó un instante, desviando la mirada hacia el suelo con nerviosismo. Lo he intentado esta mañana, señor, para organizar los abrigos de la tintorería. Alejandro se detuvo en seco, clavando sus ojos oscuros en la mujer. ¿Y bien? ¿Qué te ha dicho? ¿Dónde demonios está? El número no existe, señor Altamirano, susurró la asistente, aterrorizada ante la inminente explosión de su jefe. ¿Cómo que no existe?, bramó él, acercándose al escritorio con una furia incontrolable. La operadora dice que la línea ha sido dada de baja permanentemente. Además, Marta tragó saliva, retrocediendo un pequeño paso. Ha cancelado todas las tarjetas de crédito asociadas a su nombre. El mundo de Alejandro Altamirano se detuvo por una fracción de segundo. Un sudor frío le recorrió la espalda, erizándole el vello de la nuca. Lucía no estaba teniendo una simple rabieta de madrugada, ni estaba sentada esperando que él fuera a buscarla con regalos caros. Había borrado todo rastro de su existencia, cortando los lazos económicos que los unían. Se dejó caer pesadamente en su silla de cuero italiano, con la respiración entrecortada. La había subestimado, creyendo que su amor por él la hacía débil y dependiente. Pero la mujer que se marchó en silencio era más fuerte que su propio imperio. Y por primera vez en toda su vida, el gran CEO no sabía qué hacer. Marta salió del despacho en silencio, cerrando la puerta con sumo cuidado. Alejandro se quedó solo, rodeado de su poder, de sus millones y de su éxito absurdo. Apoyó los codos sobre el escritorio de roble y escondió el rostro entre sus manos. El pánico se instaló en su pecho, asfixiándolo con una certeza aterradora y cruel. La había perdido de verdad, y no tenía ni idea de cómo encontrarla en una ciudad tan grande. Pero Alejandro Altamirano nunca perdía una batalla ni se rendía sin luchar. Iba a remover cada piedra, cada calle y cada sombra de Madrid hasta dar con ella. Aunque para recuperarla, tuviera que destruir su propio orgullo pieza por pieza. Fueron 5 días de un silencio sepulcral y agonizante. 5 días en los que el gigantesco imperio de Alejandro Altamirano tembló. No por una crisis financiera, sino por la ausencia de una sola mujer. Su falta de sueño era evidente bajo los ojos oscuros y penetrantes. Había despedido a 2 directivos y gritado a todo su equipo directivo. El pánico que sentía en el pecho lo disfrazaba de furia implacable. Sus detectives privados tardaron menos de 48 horas en encontrarla. El informe en una carpeta manila descansaba ahora sobre su escritorio de roble. Lucía trabajaba en una modesta y antigua editorial en plena Gran Vía. Ganaba en un mes lo que él gastaba en una botella de vino en una sola cena. Y, aún así, según las fotografías del informe, sonreía como nunca lo hizo con él. El elegante coche negro con chofer se detuvo frente al edificio de piedra. El tráfico de Madrid rugía a su alrededor, pero Alejandro no escuchaba nada.
Bajó del coche ajustándose el traje azul marino de corte impecable. Proyectaba un poder absoluto, frío y arrollador. Pero, por dentro, la necesidad de verla lo consumía lentamente. Empujó la pesada puerta de cristal y madera del local. El campanilleo de la entrada resonó en el ambiente cargado de tranquilidad. El contraste entre ambos mundos era abismal y desorientador. Él representaba el lujo extremo, el barrio de Salamanca y el control. El lugar era bohemio, lleno de libros apilados, polvo dorado bailando en la luz y olor a tinta. Sus ojos oscuros escanearon el espacio con desesperación disimulada. Y entonces la encontró. Estaba de espaldas, subida a un pequeño taburete de madera desvencijado. Llevaba el cabello recogido en un moño desordenado, con un lápiz tras la oreja. Organizaba unos libros de tapa dura en la estantería más alta. A su lado, un hombre joven de sonrisa fácil le sostenía una caja de cartón. Era Mateo, el editor jefe, que la miraba con indisimulada devoción. «Te vas a caer, Lucía, ten cuidado», rió Mateo, alzando las manos en un gesto instintivo de protección. «Tranquilo, lo tengo perfectamente controlado», respondió ella, con una carcajada cristalina y genuina. Esa risa. Hacía meses que Alejandro no escuchaba el sonido brillante de esa risa. Y ahora, se la estaba regalando a un desconocido que no tenía nada que ofrecerle. Una oleada de celos, espesa, tóxica y ardiente, nubló su raciocinio por completo. Avanzó hacia ellos, y el sonido firme de sus zapatos italianos alertó al silencio. Lucía giró el rostro desde las alturas, y su sonrisa se desvaneció de golpe. El tiempo pareció detenerse de forma abrupta en la pequeña sala de lectura. Sus miradas colisionaron con la fuerza devastadora de un huracán. En los ojos de él había reclamo, furia contenida y un deseo palpable y voraz. En los de ella, solo una fría, educada y dolorosa distancia. «¿Alejandro?», murmuró ella, aferrándose al estante de madera para no empezar a temblar. Mateo frunció el ceño, notando de inmediato la tensión eléctrica que cortaba el aire. El joven dio un paso al frente, asumiendo su papel de anfitrión y protector. «¿Necesitáis ayuda? ¿Buscaba algún título en especial, señor?», preguntó el editor, interponiéndose ligeramente entre la mirada de ambos. «No», cortó Alejandro con una voz de hielo que helaba la sangre, sin apartar los ojos de Lucía. «Vengo a hablar a solas con mi prometida». La palabra, prometida, resonó como un latigazo en la pequeña habitación. Lucía palideció un instante y bajó del taburete con demasiada prisa. Al pisar el suelo, su tobillo falló ligeramente, haciéndola tropezar hacia adelante. Alejandro actuó por puro y primitivo instinto depredador. Acortó la distancia en una fracción de segundo y la sostuvo fuertemente por el brazo. El contacto físico fue repentino, accidental y absolutamente electrizante. El calor de la mano grande y firme de él traspasó la fina tela de su blusa. Una corriente de fuego invisible recorrió la piel de ambos al mismo tiempo. La respiración de Alejandro se agitó en un compás peligroso y errático. Lucía alzó la vista, y la cercanía la golpeó con una avalancha de recuerdos y anhelo. El inconfundible olor a su colonia de sándalo y lluvia la envolvió por completo. Estaban tan cerca que él podía contar las pequeñas pecas sobre su nariz. Pero el dolor del pasado seguía ahí, latiendo invisible bajo su piel cálida. Lucía se soltó de su agarre con un movimiento seco, alzando la barbilla con dignidad. «Ex prometida», corrigió ella, con una voz asombrosamente firme que ocultaba su pulso desbocado. Mateo, comprendiendo por fin la gravedad de la situación, asintió despacio. «Estaré en mi despacho, Lucía. Si necesitas cualquier cosa, solo llámame». El joven se alejó con tacto, dejando un silencio asfixiante entre los dos amantes. Alejandro apretó la mandíbula hasta que los músculos de su rostro dolieron. Repasó con la mirada cada centímetro de la mujer que tenía delante. La veía radiante, hermosa, dueña de sí misma, independiente y libre. Y eso lo enfurecía tanto como lo excitaba hasta la locura. «¿Qué demonios haces en este agujero polvoriento, Lucía?», siseó él, observando las estanterías de madera gastada con evidente desdén. «Trabajar, Alejandro, algo que tú jamás consideraste importante que hiciera», respondió ella, cruzándose de brazos a modo de escudo emocional. «Tienes una vida absolutamente perfecta esperándote en nuestra casa», replicó él, dando un paso al frente para acorralarla suavemente contra los libros. «Te he buscado como un loco por toda la ciudad. Recoge tus cosas, nos vamos ahora». La orden fue dictada con la autoridad implacable de un CEO acostumbrado a reinar. Pero Lucía ya no era una de sus subordinadas, ni su adorno más caro y hermoso. «No soy una de tus empleadas, Alejandro. No puedes darme órdenes», dijo ella en un susurro cargado de una tensión vibrante e indomable.
Él bajó la mirada, incapaz de evitar fijarse en los labios de Lucía. Estaban ligeramente entreabiertos, delatando su propia respiración acelerada. Alejandro quería besarla, quería borrar la distancia y arrastrarla a su lujoso mundo. Alzó una mano, casi temblando de necesidad, y rozó con sus nudillos la mejilla de ella. Fue un gesto de una ternura que contrastaba violentamente con su arrogancia. Lucía cerró los ojos una fracción de segundo, traicionada por su propio cuerpo. Ese roce fue un incendio que despertó todas las emociones que creía haber enterrado. El tacto suave de él era una promesa de refugio que conocía demasiado bien. Pero abrió los ojos de golpe, endureciendo su expresión y su corazón. Retrocedió un paso, alejándose del calor de su mano, rompiendo el hechizo. El dinero no compra el tiempo que me robaste estando a tu lado. Tus millones no compran la atención que le dabas a tu teléfono mientras yo te hablaba. No necesito que me mantengas ni que me salves la vida, Alejandro. Por primera vez en 3 años, necesito vivirla por mí misma. Alejandro dejó caer el brazo a un costado, sintiéndose desarmado y vulnerable. Su inmenso poder corporativo no le servía absolutamente de nada en esta batalla. No podía obligarla a amarlo como antes. No podía comprar su regreso con un collar de diamantes. Lucía, por favor, no me hagas esto, murmuró él, con una grieta de vulnerabilidad asomando por fin en su voz de hierro. Esa súplica ronca hizo que el corazón de ella dudara por un instante agónico. Pero en ese preciso momento, el viejo reloj de pared del local marcó las 6 en punto. Lucía tomó su bolso gastado del respaldo de una silla de madera. Se obligó a endurecer su mirada, bloqueando todo el amor que aún sentía. Mi turno ha terminado por hoy, señor Altamirano. Si quiere comprar un libro, Mateo le atenderá encantado con mucho gusto. Si no es así, le ruego que no vuelva a interrumpir mi lugar de trabajo. Se dio la media vuelta y caminó hacia la puerta con una postura impecable. Salió a la abarrotada Gran Vía con la cabeza alta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Dejando atrás al hombre más temido y poderoso de Madrid, completamente solo, rodeado de libros viejos, y quemándose en el fuego de su propio orgullo destrozado. El cielo de Madrid se oscureció de forma repentina y violenta. Una tormenta imprevista estalló sin previo aviso sobre la ciudad. Las densas nubes grises devoraron la luz dorada del atardecer. Gruesas gotas de lluvia comenzaron a golpear el asfalto hirviente. El olor a tierra mojada y a ozono llenó las concurridas calles. Lucía caminaba apresuradamente por el laberinto del barrio de las Letras. Había dejado atrás la Gran Vía intentando huir de sus propios pensamientos. Pero la tormenta fue más rápida que sus pasos apresurados. El aguacero se desató con una furia implacable y ensordecedora. Sin paraguas, corrió buscando refugio bajo los antiguos balcones de hierro. Encontró cobijo bajo el estrecho toldo de una vieja floristería cerrada. Se abrazó a sí misma, temblando por el cambio brusco de temperatura. Su blusa blanca se pegaba a su piel, transparente por el agua fría. Cerró los ojos, intentando calmar el latido desbocado de su corazón. La confrontación en la editorial la había dejado emocionalmente exhausta. El sonido de unos pasos rápidos resonó sobre los adoquines mojados. Una sombra alta y robusta se detuvo bruscamente a su lado bajo el toldo. Lucía abrió los ojos de golpe y un jadeo escapó de sus labios. Alejandro Altamirano estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad. Estaba completamente empapado de la cabeza a los pies. Su traje italiano de 5.000 euros estaba arruinado por el agua. El cabello oscuro, siempre perfectamente peinado, caía revuelto sobre su frente. Gotas de lluvia resbalaban por sus fuertes mandíbulas y su cuello. No había rastro de su chofer, ni de su flamante coche de alta gama. Por primera vez en años, parecía un hombre de carne y hueso, no un dios intocable. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía, alzando la voz por encima del estruendo del agua. ¿Por qué no has subido a tu coche con calefacción, Alejandro? La sorpresa en su voz era genuina, cargada de una extraña inquietud. Él se pasó una mano temblorosa por el rostro mojado, limpiando el agua. Sus ojos oscuros se clavaron en ella con una intensidad casi dolorosa. Porque mi coche iba en dirección contraria a donde tú estabas, respondió él, con el pecho subiendo y bajando por la carrera bajo la lluvia. Y me he dado cuenta de que ya no me importa hacia dónde voy. Si tú no estás al final del maldito trayecto, Lucía. Las palabras cayeron con el mismo peso aplastante de la tormenta. El corazón de ella dio un vuelco doloroso y traicionero. Retrocedió 1 milímetro, presionando su espalda contra el cristal del escaparate. El frío de la calle la hizo tiritar violentamente frente a él. Alejandro notó su temblor de inmediato, y sus instintos protectores afloraron. Sin decir una sola palabra, se quitó la costosa chaqueta empapada. Se acercó a ella,
rompiendo la barrera invisible que los separaba. Lucía contuvo la respiración cuando él envolvió sus hombros con la prenda. La tela estaba húmeda, pero irradiaba el calor corporal de Alejandro. Y ese aroma inconfundible a sándalo y lluvia la golpeó de lleno. Era el olor de su hogar, el olor de las noches seguras entre sus brazos. «Estás helada», murmuró él, dejando sus manos apoyadas sobre los hombros de Lucía. Sus pulgares acariciaron suavemente la piel de su cuello a través de la tela. Ese roce casual desató un cortocircuito eléctrico en cada terminación nerviosa de ella. «Te vas a enfermar tú también, Alejandro», susurró ella, incapaz de sostener el peso de esa mirada profunda y vulnerable. «No importa», replicó él, acercando su rostro a escasos centímetros del de ella. «Nada de esto importa ya, maldita sea. La casa me asfixia, Lucía. El silencio de esa mansión me está volviendo completamente loco». Esa confesión fue un terremoto que resquebrajó la armadura del gran CEO. El hombre que nunca mostraba debilidad, ahora sangraba frente a ella. «Tienes todo lo que siempre deseaste, Alejandro», respondió Lucía, con una lágrima mezclándose con la lluvia en su mejilla. «Construiste tu imperio y te olvidaste de que yo vivía dentro de él». Alejandro cerró los ojos con fuerza, asimilando el golpe de esa verdad. El dolor en la voz de ella era un espejo de su propio fracaso. Soltó los hombros de Lucía y deslizó sus manos hasta acunar su rostro. El tacto de sus palmas grandes y cálidas hizo que ella cerrara los ojos. La tensión romántica entre ambos era tan densa que casi podía tocarse. «Fui un completo estúpido», confesó él, rozando con su pulgar los labios temblorosos de la mujer. «Creí que el dinero era mi mejor manera de demostrarte cuánto te amaba. Pensé que si te rodeaba de lujos, nunca tendrías motivos para alejarte de mí. Me equivoqué, Lucía. Y el precio que estoy pagando me está matando». Las respiraciones de ambos se entremezclaban en el aire frío de Madrid. El roce de sus narices fue instintivo, inevitable y profundamente desesperado. Alejandro se inclinó un poco más, atraído por el magnetismo letal de su boca. Ella entreabrió los labios, anhelando secretamente la presión de ese beso. Una corriente de calor abrasador se apoderó de sus vientres, pero el ruido estridente de un claxon cercano rompió la magia del instante. Lucía abrió los ojos de golpe, asustada por su propia debilidad emocional. No podía ceder tan rápido, no podía volver a caer en el mismo patrón de dolor. Apoyó sus manos sobre el pecho mojado de Alejandro y lo empujó suavemente. El contacto con sus músculos duros la hizo vacilar, pero mantuvo su decisión. «No basta con palabras hermosas bajo la lluvia, Alejandro», dijo ella, retrocediendo un paso para escapar de su campo gravitatorio. «Las palabras se las lleva el viento, y yo me cansé de vivir de promesas. Si de verdad entiendes lo que perdiste, tendrás que demostrármelo. Y no con tu dinero, ni con tu influencia, ni con tu poder». Alejandro bajó las manos lentamente, dejando que el frío volviera a su piel. La miró con una mezcla de admiración profunda y un miedo reverencial. Esa mujer valiente y digna era la persona más fascinante que había conocido. La tormenta comenzaba a amainar lentamente, dejando un cielo gris y triste. Lucía se quitó la chaqueta de los hombros y se la devolvió en silencio. «Adiós, Alejandro», se despidió ella, saliendo del refugio para enfrentarse a la llovizna fría. Caminó por la acera mojada, dejando atrás al hombre más poderoso de la ciudad. Pero esta vez, Alejandro no le exigió que regresara ni le gritó órdenes. Se quedó inmóvil bajo el pequeño toldo, observándola desaparecer en la distancia. Una sonrisa triste pero determinada apareció en el rostro del empresario. Su máscara de frialdad se había roto en 1000 pedazos para siempre. Por primera vez en su vida, sabía que no podía comprar el éxito en esta empresa. Tenía que conquistarla desde cero, despojado de todas sus coronas. Y Alejandro Altamirano estaba dispuesto a librar la guerra más difícil de su vida. El fastuoso salón del Hotel Wellington brillaba con una luz dorada y opulenta. El barrio de Salamanca acogía la gala benéfica literaria más importante de Madrid. El tintineo de las copas de cristal tallado llenaba el ambiente elitista. Era el mundo natural de Alejandro Altamirano, su reino absoluto y conocido. Pero para Lucía, era un doloroso recordatorio de la jaula que había abandonado. Había asistido únicamente por exigencias de la pequeña editorial independiente. Llevaba un vestido azul noche, de corte sencillo, comprado en una tienda modesta. Su cuello y sus muñecas estaban desnudos, libres de las frías joyas de diseñador. A su lado, Mateo caminaba ofreciéndole su brazo con un gesto caballeroso. El joven editor vestía un traje clásico, pero su sonrisa era cálida y sincera. Le susurró un comentario ingenioso al oído para aliviar los nervios de Lucía.
Ella soltó una carcajada cristalina, apoyando una mano en el brazo de su colega. Al otro lado del inmenso salón, el mundo se detuvo de golpe para Alejandro. Rodeado de importantes inversores y banqueros, su mirada oscura estaba fija en ella. La visión de Lucía sonriendo tan abiertamente a otro hombre le encendió la sangre. Una bestia irracional de celos puros, primitivos y ardientes despertó en su pecho. Apretó la copa de champán que sostenía con tanta fuerza que casi rompe el cristal. Su mandíbula se tensó hasta el punto de causarle un dolor punzante en las sienes. Durante 3 años, esa sonrisa le había pertenecido única y exclusivamente a él. Y ahora, un simple editor de 3 al cuarto se la estaba robando frente a sus ojos. Alejandro ignoró por completo a los directivos que le estaban hablando de cifras. Cruzó el salón de baile con el paso firme y silencioso de un depredador acechando. Su impecable smoking negro contrastaba con la tormenta oscura que llevaba por dentro. La tensión en el aire se volvió espesa cuando se detuvo justo detrás de la pareja. «Espero que la velada esté siendo de vuestro agrado», dijo Alejandro, con una voz profunda que cortó el aire como una cuchilla afilada. Lucía se tensó de inmediato, reconociendo ese tono gélido y posesivo al instante. Se giró lentamente, encontrándose con los ojos negros y amenazantes de su exprometido. «Alejandro», murmuró ella, intentando mantener la voz estable a pesar del vuelco en su estómago. Mateo se irguió instintivamente, notando la agresividad latente del multimillonario. «Señor Altamirano, la organización del evento es magnífica, sin duda», respondió Mateo, con una educación impecable que enfureció aún más a Alejandro. «No te he preguntado a ti», siseó Alejandro, clavando su mirada directamente en los ojos de Lucía. La falta de cortesía del magnate fue una bofetada verbal en medio del salón. Lucía sintió que la indignación superaba al miedo que siempre le inspiraba su poder. Se separó sutilmente de Mateo, enfrentándose al hombre de negocios con gran dignidad. «Mateo, por favor, ve a saludar a los autores de la mesa 4», dijo ella, sin apartar la mirada del rostro tenso y enfurecido de Alejandro. «Enseguida te alcanzo». El joven editor asintió con recelo, alejándose para dejarles privacidad en medio del caos. En cuanto se quedaron a solas, la atmósfera entre ambos se volvió asfixiante. El calor corporal de Alejandro irradiaba hacia ella, peligroso e increíblemente familiar. «¿Te estás burlando de mí, Lucía?», susurró él, dando un paso al frente para invadir el espacio personal de la mujer. «¿A esto lo llamas encontrarte a ti misma? ¿A pasearte del brazo de otro hombre? No tengo que darte explicaciones de con quién hablo o dejo de hablar», replicó ella, manteniendo la barbilla alta y los hombros perfectamente rectos. «Tú ya no controlas mi vida, ni mi tiempo, ni mis relaciones, Alejandro». El olor a su colonia de sándalo la envolvió de nuevo, mareándola ligeramente. La intensidad de la confrontación en medio de tantas miradas indiscretas la abrumaba. Sin añadir una palabra más, Lucía se dio la media vuelta con elegancia. Caminó hacia las inmensas puertas de cristal que daban a la gran terraza exterior. Necesitaba aire frío, necesitaba escapar de la prisión invisible de su presencia. Salió al balcón de piedra iluminado por faroles tenues de hierro forjado. El frío de la noche madrileña chocó contra sus brazos descubiertos, haciéndola tiritar. Se apoyó en la barandilla de mármol, cerrando los ojos para calmar su pulso errático. Pero la paz le duró exactamente 3 segundos antes de escuchar sus pasos firmes. Alejandro cerró las puertas de cristal tras de sí, aislando el sonido del salón. Se acercó a ella por la espalda, moviéndose con una agilidad peligrosa y felina. Apoyó ambas manos en la barandilla de mármol, acorralando a Lucía con su cuerpo. No llegó a tocarla, pero la cercanía era una tortura psicológica y física para ambos. «No soporto verte sonreírle de esa manera, Lucía», confesó él, con la voz ronca rozando suavemente la piel desnuda de su oído. La respiración cálida y agitada de Alejandro chocó contra su cuello sensible. Un escalofrío violento recorrió la espina dorsal de la mujer, despertando su deseo. Ella cerró los ojos con fuerza, aferrándose al mármol frío para no girarse hacia él. «Son celos absurdos, los celos de un dueño que ha perdido su posesión más preciada», susurró ella, con el corazón latiendo tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. «No eres un objeto, maldita sea, eres la mujer de mi vida», gruñó él, reduciendo los últimos milímetros de distancia entre sus cuerpos. El pecho duro de Alejandro rozó ligeramente la espalda desnuda de Lucía. El contacto fue como encender un fósforo en una habitación llena de gasolina. Una descarga eléctrica, ardiente y feroz, paralizó los pensamientos lógicos de ella.
Él deslizó una de sus manos grandes y cálidas hasta la cintura estrecha de la mujer. El pulgar del empresario acarició la seda fina del vestido, quemando su piel. Dime que él te hace sentir lo que yo te hago sentir ahora mismo. La desafió Alejandro, girándola con una suavidad que contrastaba con su furia. Lucía quedó atrapada entre el mármol frío y la pared infranqueable de su cuerpo. Levantó la vista y se perdió en el abismo oscuro de los ojos de Alejandro. La vulnerabilidad de él estaba allí, expuesta y mezclada con un hambre insaciable. La respiración de ambos era pesada, corta y terriblemente acompasada en la sombra. Los dedos de Alejandro subieron lentamente por el brazo de ella, trazando fuego. El rostro del magnate descendió con lentitud hacia la boca entreabierta de Lucía. Ella no retrocedió, atrapada en la gravedad letal de ese amor que aún la consumía. La tensión romántica había llegado a un punto de no retorno absolutamente embriagador. Justo cuando los labios de Alejandro estaban a 1 milímetro de rozar los suyos, todo se rompió. El sonido de las puertas de cristal abriéndose de golpe destrozó la magia de la noche. Alejandro, querido, por fin te encuentro. Una voz femenina, sofisticada y empapada de arrogancia, cortó el silencio de la terraza. Alejandro se tensó de inmediato, maldiciendo en un susurro apenas audible. Lucía giró el rostro con el pulso acelerado, sintiendo que la sangre se le helaba. De pie en el umbral, con un vestido rojo deslumbrante, estaba Victoria. Su antigua socia, la elegante y persuasiva mujer que representaba todo el lujo de su pasado. Y la misma persona que siempre la hizo sentir a Lucía pequeña e insignificante. El juego acababa de cambiar de forma drástica y peligrosa para los dos. El eco de los tacones de aguja resonó sobre el suelo de mármol. Cada paso de Victoria era una declaración de intenciones y de poder. Lucía sintió que el aire helado de la noche le quemaba los pulmones. La burbuja mágica y frágil que los envolvía acababa de estallar. Alejandro retrocedió 1 milímetro, tensando cada músculo de su cuerpo. Su mandíbula se cuadró con una furia silenciosa y profundamente contenida. Victoria, te aseguro que este no es el momento, bramó él, con un tono amenazante que habría asustado a cualquiera. Pero Victoria era una mujer forjada en el mismo acero frío que él. Pertenecía a las esferas más inalcanzables del barrio de Salamanca. Llevaba el cabello rubio perfectamente pulido y una sonrisa depredadora. El olor a su perfume floral y caro inundó el aire limpio de la terraza. Los inversores suizos acaban de llegar, Alejandro, anunció ella, ignorando por completo la furia en los ojos del CEO. No puedes dejarlos esperando por un simple capricho del pasado, añadió, clavando sus ojos despectivos en el sencillo vestido de Lucía. Esa mirada altiva fue suficiente para despertar los peores fantasmas. Durante 3 años, Lucía había soportado ese mismo desprecio en silencio. Había sido vista siempre como el trofeo inferior del gran magnate, la chica humilde que desentonaba en las revistas de la alta sociedad. Lucía alzó la barbilla, tragándose el nudo afilado de sus propias inseguridades. No iba a permitir que la humillaran de nuevo en aquel mundo de cristal. Su dignidad era lo único valioso que había sacado de aquella mansión. Y la defendería con garras y dientes de cualquier amenaza externa. El señor Altamirano ya volvía al salón de baile, dijo Lucía, con una voz tan fría que sorprendió al propio Alejandro. No dejes que te entretenga más de la cuenta. Tus verdaderas prioridades te están esperando ahí dentro. Lucía, por favor, no te atrevas a hacer esto, susurró él, intentando tomarla de la mano para retenerla a su lado. Pero ella esquivó su roce con un movimiento rápido y evasivo. El contacto que antes anhelaba, ahora le producía un terror paralizante. Se dio la media vuelta y caminó de regreso hacia las puertas de la terraza. Entró de nuevo al bullicioso salón, sintiendo que le faltaba el oxígeno. Buscó la mirada amistosa de Mateo entre la multitud de trajes oscuros. Al encontrarlo, le hizo un gesto sutil y se dirigió rápido hacia el guardarropa. Necesitaba huir de allí antes de que su corazón volviera a traicionarla. El miedo absoluto a enamorarse y volver a salir herida la dominaba. Mientras esperaba su modesto abrigo de lana, una escena captó su atención. En el pasillo contiguo, parcialmente ocultos por una gran columna, estaban ellos. Alejandro y Victoria conversaban a escasos centímetros de distancia. La elegante mujer apoyó sus manos llenas de joyas sobre el pecho de él. Le susurraba algo al oído con una intimidad evidente, posesiva y venenosa. Alejandro no la apartaba de inmediato, con el rostro serio y concentrado. Lucía no sabía que él le estaba advirtiendo de la forma más dura posible. Alejandro le estaba exigiendo que jamás volviera a interrumpirlo. Pero para Lucía, esa imagen era la confirmación visual de sus miedos. Ese era su verdadero mundo, un lugar hostil donde ella jamás encajaría.
Tomó su abrigo de manos de la azafata con movimientos torpes y apresurados. Salió casi corriendo hacia la calle Velázquez, huyendo del dolor. Buscaba desesperadamente un taxi libre entre el caótico tráfico nocturno. La noche de Madrid estaba helada, pero el frío real lo llevaba en el pecho. Justo cuando un vehículo con la luz verde se acercaba hacia la acera. Unos pasos apresurados y sumamente potentes resonaron a su espalda. Lucía, maldita sea, te he dicho que te detengas, gritó Alejandro, rompiendo su habitual compostura frente a los transeúntes. La mano grande y firme del magnate aferró su brazo con urgencia. La giró hacia él, bajo la luz mortecina de una farola callejera. El pecho del empresario subía y bajaba con respiración entrecortada. Estaba perdiendo el control, y eso lo aterraba más que cualquier crisis. No puedes irte así, no después de lo que casi pasa en la terraza. Suplicó él, con los ojos oscuros brillando por la intensidad del momento. No ha pasado absolutamente nada, Alejandro, respondió ella, con lágrimas de rabia acumulándose en sus ojos. Casi caigo de nuevo en tu maldita red, eso es lo que ha pasado. Pero acabo de ver con claridad a dónde perteneces realmente. Alejandro frunció el ceño, completamente desconcertado y confundido. ¿De qué demonios estás hablando ahora? Hablo de Victoria, hablo de este mundo superficial y vacío. Sollozó Lucía, permitiendo que la primera lágrima resbalara por su mejilla. Hablo de que yo necesito un compañero de vida, no un dueño corporativo. No voy a competir por tu atención contra tu imperio o tus refinadas socias. No voy a ser el pasatiempo con el que juegas cuando te aburres del éxito. Sentenció ella, sintiendo que el corazón se le partía en dos mitades. Las palabras de la mujer golpearon a Alejandro como un mazo de puro hierro. Vio el terror genuino en los ojos de ella, el miedo a ser destrozada de nuevo. Te equivocas, Lucía. Victoria no significa nada en absoluto para mí, intentó explicar él, con la voz quebrada por una desesperación inédita. Ella es solo un negocio, tú eres mi maldita vida entera. No permitas que mis errores pasados arruinen esto que estamos sintiendo. Victoria significa tu mundo, Alejandro, y en tu mundo de cristal no hay espacio seguro para mí. Concluyó ella, abriendo la puerta del taxi que acababa de detenerse. Aléjate de mí, no vuelvas a buscarme y no me hagas más daño. Te lo ruego, déjame sanar mi corazón en paz. Lucía subió al coche y cerró la puerta con un portazo definitivo y sonoro. El vehículo arrancó de inmediato, perdiéndose rápidamente en el tráfico. Alejandro se quedó completamente solo en la acera, inmóvil como una estatua. Tenía los puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La frustración, la rabia y el dolor le desgarraban el alma de forma despiadada. Había estado a un solo segundo de rozar sus labios y recuperar su paraíso. Y por culpa de su propio entorno venenoso, la había perdido otra vez. Mientras el coche blindado de su chofer se acercaba para recogerlo de la calle. El teléfono personal del magnate vibró en el bolsillo interior de su smoking. Era un mensaje confidencial y muy urgente de su jefe de inteligencia financiera. Alejandro desbloqueó la pantalla con dedos ligeramente temblorosos. Señor Altamirano, tenemos la información sobre la editorial. La empresa donde trabaja su exprometida está en bancarrota total. Los bancos ejecutarán los embargos y cerrarán sus puertas el próximo viernes. Alejandro miró las letras iluminadas, y una idea drástica cruzó su mente. Si las promesas y las palabras no eran suficientes para recuperar su confianza, entonces tendría que hacer algo completamente impensable para un CEO. Iba a salvar el pequeño y frágil sueño de la mujer que amaba. Aun si eso significaba dinamitar una parte de su propio imperio en el proceso. El frío de la mañana golpeó los ventanales de la antigua editorial. El ambiente en el interior era aún más helado y desolador. Mateo dejó caer un fajo de cartas de embargo sobre la mesa de madera. Su rostro amable estaba pálido, consumido por la derrota absoluta. Se acabó, Lucía, murmuró el joven editor, con la voz quebrada y los ojos húmedos. El banco nos ha denegado la última prórroga. El viernes vendrán a embargar el local y llevarse todos los libros. El pecho de Lucía se contrajo con un dolor agudo y asfixiante. Aquel pequeño refugio de letras era su único salvavidas emocional, el lugar donde había vuelto a sentirse útil, independiente y viva. Verlo desmoronarse era como perderse a sí misma por segunda vez. Mientras tanto, en la imponente torre de cristal del Paseo de la Castellana, Alejandro Altamirano miraba la ciudad desde su despacho panorámico. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados en una línea dura. Frente a él, Victoria y 3 banqueros suizos esperaban su firma. El contrato sobre la mesa de caoba valía cientos de millones de euros. Era la fusión internacional por la que él había trabajado 2 largos años. Firma de una vez, Alejandro,
Los mercados están esperando, exigió Victoria, tamborileando sus uñas perfectas sobre la madera pulida. Alejandro levantó la vista y miró el pesado bolígrafo de oro macizo. Si firmaba ese papel, su imperio se expandiría por toda Europa. Pero comprometería su liquidez inmediata durante varios y largos meses. Y él necesitaba dinero en efectivo, rápido y sin rastros, ahora mismo. El rostro de Lucía llorando bajo la lluvia cruzó su mente a traición. El dolor de sus palabras en la calle seguía perforándole el alma. No voy a competir por tu atención contra tu imperio. Alejandro cerró los ojos un instante, sintiendo que le faltaba el aire. Estaba a punto de tomar la decisión más irracional y loca de su vida. Dejó caer el lujoso bolígrafo sobre el contrato sin llegar a rozar el papel. La fusión se cancela, sentenció con una voz profunda, inquebrantable y absolutamente glacial. El silencio que siguió en el gigantesco despacho fue sepulcral y aterrador. Victoria abrió los ojos desmesuradamente, perdiendo su habitual compostura. ¿Has perdido completamente el juicio, Alejandro?, gritó ella, levantándose de la silla de cuero con indignación furiosa. Esto arruinará nuestra reputación corporativa en el continente para siempre. Mi decisión es definitiva y no está sujeta a ningún debate, respondió él, pulsando el intercomunicador para llamar a su asistente. Marta, acompaña a los señores a la salida inmediatamente. Y llama a nuestro bufete de abogados de forma urgente y confidencial. Una vez a solas, Alejandro ejecutó su plan con precisión quirúrgica. Transfirió una cantidad obscena de su capital privado a una fundación anónima. Liquidó la deuda total de la editorial y aseguró su futuro por 5 años. Lo hizo en silencio, desde las sombras, sin esperar ningún tipo de reconocimiento. A las 3 de la tarde, el teléfono sonó en la polvorienta editorial de Gran Vía. Mateo contestó con desgano, frotándose los ojos cansados con una mano. Pero su expresión cambió drásticamente en cuestión de segundos. Colgó el auricular de golpe y miró a Lucía como si hubiera visto un fantasma. Alguien acaba de comprar nuestra deuda, Lucía, balbuceó Mateo, riendo y llorando al mismo tiempo de pura incredulidad. Una corporación anónima ha inyectado capital suficiente para salvarnos. No vamos a cerrar, estamos a salvo. Lucía sintió que el alma le volvía al cuerpo en una fracción de segundo. Abrazó a Mateo con fuerza, riendo a carcajadas por el bendito milagro. El alivio era tan inmenso que las lágrimas resbalaron libres por sus mejillas. Pero cuando el éxtasis inicial pasó, su mente analítica comenzó a trabajar. Algo en toda aquella situación le parecía demasiado perfecto, demasiado irreal. Pidió ver los documentos legales que el banco acababa de enviarles por fax. Se sentó frente a la pantalla del ordenador, revisando cada cláusula y recoveco. Todo estaba a nombre de una empresa subsidiaria sin sede física real. Un muro de cristal legal perfecto y diseñado meticulosamente para ocultar al inversor. Pero Alejandro había cometido un minúsculo y fatal error de cálculo corporativo. Acostumbrado a que ella jamás interfiriera en sus negocios, se confió en exceso. En la última página del contrato de cesión de derechos figuraba un sello oficial. El pequeño y discreto sello del despacho de abogados, Vargas y Asociados. El estómago de Lucía dio un vuelco doloroso y profundamente nauseabundo. Conocía ese maldito nombre a la perfección, lo había visto cientos de veces. Era el bufete personal y exclusivo de Alejandro Altamirano. El aire abandonó sus pulmones de golpe, dejándola mareada y paralizada. El pulso se le aceleró de forma errática, latiendo con fuerza en su garganta. La visión se le nubló por culpa de unas lágrimas de pura y amarga humillación. Alejandro no había salvado su sueño por un acto de amor desinteresado y puro. La había comprado de nuevo, igual que compraba sus odiosas empresas rivales. Había utilizado su asqueroso dinero para invadir su única zona segura en el mundo. Para recordarle que él era el dueño de todo y que ella siempre sería su dependienta. Arrancó el papel del fax con tanta violencia que lo rasgó por la mitad. Tomó su bolso gastado de la silla y salió de la editorial corriendo sin decir nada. La furia la consumía por dentro, quemando cualquier rastro de ternura pasada. No iba a permitir que jugara con su recién estrenada libertad y su dignidad. Subió al primer taxi que encontró libre en la atestada calle del centro. Al Paseo de la Castellana, a la Torre de Cristal. Rápido, por favor, ordenó ella, con la mandíbula apretada y el corazón roto en 1000 pedazos. El trayecto en coche se le hizo eterno, asfixiante y cargado de adrenalina. Llegó al inmenso rascacielos y cruzó el lujoso lobby como un huracán enfurecido. Los guardias de seguridad intentaron detenerla en los tornos de acceso principal. Pero la fuerza y la desesperación asesina en sus ojos los hicieron dudar un segundo. Subió en el ascensor de cristal, sintiendo que el pecho le iba a explotar de rabia.
Las puertas metálicas se abrieron en la planta directiva, la más alta y silenciosa. Caminó por el pasillo de mármol negro ignorando a la secretaria que gritaba su nombre. Empujó la doble puerta de roble macizo del despacho sin llamar previamente. Alejandro estaba de pie frente a la cristalera inmensa, mirando hacia todo Madrid. Al escuchar el estruendo de la madera, el gran magnate se giró sorprendido. Al verla allí, con el rostro enrojecido, despeinada y respirando con dificultad. Un destello de esperanza estúpida, cálida e irracional brilló en los oscuros ojos de él. Lucía, susurró él, dando un paso ilusionado hacia la mujer que secretamente adoraba. Pero ella levantó el contrato rasgado y se lo lanzó con fuerza directo al pecho. Los papeles cayeron al suelo reluciente como hojas muertas en pleno otoño. La tensión en la gran habitación era tan alta que podría romper los cristales. ¿Te crees el dueño del mundo, Alejandro Altamirano?, siseó ella, con una voz temblorosa cargada del más puro y afilado desprecio. Te dije que no quería tu maldito dinero, y vas y compras mi vida entera a escondidas. El gran giro dramático había estallado en las manos del empresario implacable. Y la bomba emocional estaba a punto de destruirlos a los dos para siempre. Los papeles rasgados cayeron al suelo con un susurro seco y letal. Alejandro bajó la vista hacia el contrato arrugado a sus pies. Su máscara corporativa se hizo añicos en cuestión de segundos. El pánico inundó sus ojos oscuros, arrebatándole todo el aliento. Jamás imaginó que ella descubriría el rastro de la transacción. Lucía, por favor, escúchame. Déjame explicarte, suplicó él, acercándose con las manos alzadas en un gesto de rendición. No hay absolutamente nada que explicar, Alejandro, replicó ella, retrocediendo un paso con evidente y dolorosa repulsión. Has vuelto a hacer exactamente lo único que sabes hacer en la vida. Comprar lo que no puedes retener con tus propios sentimientos. El magnate se detuvo en seco, sintiendo una puñalada en el pecho. El dolor en la mirada de la mujer lo dejó completamente paralizado. Lo hice por ti, para salvar tu sueño de esa maldita quiebra. Se defendió Alejandro, con la voz rota, ronca y desesperada. Iban a cerrar ese local y a dejarte en la calle este mismo viernes. No podía soportar la idea de verte sufrir por perder tu refugio. Cancelé una fusión multimillonaria solo para darte esa liquidez. Esa confesión pretendía ser una inmensa prueba de amor desinteresado. Pero en el corazón herido de Lucía, sonó a una nueva condena. Ese es precisamente el problema, maldita sea, gritó ella, dejando que las lágrimas resbalaran libres por sus mejillas. No necesito que paralices tu imperio para rescatarme de mi propia vida. Necesitaba que estuvieras a mi lado mientras yo misma peleaba. Necesitaba un compañero que me abrazara al llegar a casa destrozada. No un Dios todopoderoso que mueva los hilos en las sombras. Alejandro sintió que el suelo de mármol desaparecía bajo sus zapatos. La desesperación absoluta de sus palabras le taladró el alma sin piedad. Por primera vez, comprendió la inmensa distancia que los separaba. Su dinero no era un puente hacia ella, era un inmenso muro de hormigón. Yo solo quería protegerte, Lucía. Es mi forma de cuidarte, murmuró él, con un nudo asfixiante bloqueando su garganta reseca. Pues tu protección me está ahogando hasta matarme, Alejandro, respondió ella, cruzándose de brazos para contener sus temblores. Creí que el beso bajo la lluvia significaba que habías entendido algo. Creí que de verdad estabas dispuesto a empezar de cero, a mi lado. Pero sigues viéndome como una inversión frágil en tu cartera de negocios. No, eso es una completa mentira y lo sabes perfectamente, bramó Alejandro, acortando la distancia entre ambos de un solo salto. Tomó el rostro de Lucía entre sus manos grandes, fuertes y cálidas. La miró con una intensidad feroz, salvaje y terriblemente vulnerable. Los pulgares del empresario acariciaron las lágrimas tibias de la mujer. Te amo con toda mi alma, Lucía. Eres lo único que me importa, susurró él, rozando su nariz con la de ella en un ruego agonizante. Eres lo único real que me queda en este mundo de plástico y mentiras. Mírame a los ojos y dime que no sientes este mismo fuego quemándote. La respiración agitada de Alejandro chocaba contra los labios de ella. El magnetismo de su cuerpo estuvo a punto de quebrar su voluntad. Cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos ardiendo en sus mejillas. Una parte de ella quería rendirse, refugiarse en ese abrazo conocido. La tensión romántica los envolvía, tirando de ella hacia el abismo. Pero sabía que, si cedía ahora, se perdería a sí misma para siempre. Sí, te amo, y ese es mi mayor castigo, mi mayor condena, confesó ella, con la voz convertida en un hilo frágil de puro dolor. Abrió los ojos y apoyó sus manos frías sobre el pecho duro del magnate. Sintió el corazón de él latir desbocado, desesperado y aterrado. Pero,
Con un acopio de fuerza sobrehumana, lo empujó suavemente hacia atrás. Alejandro soltó su rostro, sintiendo el vacío helado en sus palmas. Pero el amor no justifica que anules mi voluntad y mis batallas. Continuó ella, retrocediendo hacia la puerta de madera maciza. Me prometiste que dejarías de usar tu poder para manejar mi vida. Y has roto esa promesa a la primera oportunidad que has tenido. Lucía, no me dejes así. Por favor, te lo ruego. La voz de Alejandro Altamirano se rompió por completo en la estancia. El hombre más temido de toda España estaba suplicando como un niño. No volveré a hacerlo. Aprenderé a amarte bien. Te lo juro por mi vida. No puedes aprender a sentir empatía a base de talonario, Alejandro. Sentenció ella, con una calma devastadora y absolutamente letal. Quédate con tu torre de cristal, con tus fusiones y con tus millones. Pero a mí, déjame en paz de una maldita vez y para siempre. Lucía giró sobre sus talones y salió del despacho sin mirar atrás. El sonido de la pesada puerta al cerrarse fue el golpe definitivo y brutal. Alejandro corrió hacia la madera, pero se detuvo en seco con la mano alzada. Sabía que perseguirla ahora solo aumentaría la herida que acababa de abrir. El gran CEO retrocedió trastabillando, mareado por el golpe emocional. Chocó contra el imponente escritorio de caoba y perdió el equilibrio. Alejandro Altamirano cayó de rodillas sobre el frío suelo de mármol negro. El hombre que controlaba el destino de miles de empleados se derrumbó. Enterró el rostro entre sus manos y un sollozo ahogado escapó de su pecho. No era furia, no era su orgullo herido y sangrante. Era dolor puro, crudo y asfixiante, desgarrándole las entrañas. Se ahogaba en un mar de arrepentimiento que no le dejaba respirar. Las cartas estaban sobre la mesa, y él acababa de perder la gran partida. Había querido salvarla de la ruina, y en su lugar, había destruido su amor. A varios metros de distancia, Lucía salió a la calle a paso rápido. Caminaba sin rumbo fijo por el abarrotado paseo de la Castellana. Lloraba amargamente, perdiéndose entre la multitud indiferente de Madrid. El viento frío le cortaba las mejillas húmedas y le helaba las manos. El dolor en su pecho era tan intenso que apenas podía mantenerse en pie. Se detuvo junto a un semáforo, abrazándose a su viejo abrigo de lana. La ruptura era un hecho y el vacío en su pecho parecía no tener ningún fin. Había renunciado al único hombre al que amaría en toda su vida. Pero a veces, el amor debe romperse del todo para poder sanar. Y ambos tendrían que sangrar en la distancia antes de volver a encontrarse. Pasaron 2 semanas de un silencio oscuro, frío y absoluto. Para Alejandro Altamirano, el éxito había perdido todo su falso brillo. Las reuniones de la junta directiva se convirtieron en un eco lejano. Las cifras multimillonarias en sus pantallas solo le producían náuseas. La inmensa mansión de La Moraleja parecía ahora un mausoleo de mármol. Cada madrugada caminaba por los pasillos vacíos como un alma en pena. El aroma a café recién hecho ya no existía en su moderna cocina. Solo quedaba el recuerdo del calor que él mismo se encargó de apagar con su arrogancia. Alejandro se miró en el espejo del lujoso baño principal. Vio a un hombre poderoso, temido y asquerosamente rico. Pero también vio a un hombre completamente solo, exhausto y vacío. Había pasado su vida entera comprando el mundo, pero perdió su verdadero hogar. Esa misma mañana, tomó la decisión más radical de toda su existencia. Convocó una reunión de emergencia con el Consejo de Administración. Entró a la inmensa sala de juntas con un paso firme y muy diferente. No llevaba su habitual armadura, su impecable traje italiano a medida. Llevaba unos vaqueros oscuros, una camiseta negra y una chaqueta de cuero. Los directivos presentes, incluida Victoria, lo miraron completamente escandalizados. El gran CEO se detuvo en la cabecera de la inmensa mesa de cristal. Apoyó ambas manos sobre la superficie fría, mirando a todos a los ojos con furia contenida. Me retiro temporalmente de la presidencia de la compañía, anunció él, con una voz profunda, tranquila y absolutamente segura. El caos estalló de inmediato en la lujosa sala de reuniones. Alejandro, te has vuelto completamente loco, gritó Victoria, levantándose de su silla de cuero blanco con histeria. Por primera vez en toda mi vida, estoy completamente cuerdo, Victoria. Respondió él, quitándose el pesado reloj de platino y dejándolo sobre la mesa. He construido este inmenso imperio a costa de mi propia alma y mi felicidad. Pero el dinero no me sirve de absolutamente nada si la mujer que amo no está conmigo. Delego mis funciones operativas desde este mismo instante. No me busquéis, porque no voy a responder a ninguna llamada corporativa. Alejandro dio la media vuelta y salió de la torre de cristal sin mirar atrás. No tomó su coche oficial, ni llamó a su chofer privado para que lo llevara. Caminó bajo la fina lluvia hacia la parada de metro más cercana.
Se fundió con la multitud de Madrid, siendo un ciudadano más en el andén. El ruido ensordecedor de los vagones apagó sus propios pensamientos tortuosos. Iba a buscar a Lucía, pero esta vez, bajo sus propias e inquebrantables reglas. En el modesto barrio de Vallecas, la tarde caía con una lentitud dolorosa. Lucía estaba sentada en el viejo sofá de su pequeño apartamento. Sostenía una taza de té caliente entre sus manos frías y temblorosas. Sus ojos tristes estaban fijos en las gotas de lluvia que golpeaban los cristales. Sobrevivir sin Alejandro era una agonía diaria, constante y silenciosa. El dolor latía en su pecho con cada respiración profunda que tomaba. Había mantenido su dignidad intacta, pero el precio era una soledad devastadora. De pronto, 3 golpes secos y pausados sonaron en la puerta principal. Lucía frunció el ceño, dejando la taza humeante sobre la mesa de madera. No esperaba visitas a esa hora, y mucho menos en mitad de una tormenta. Caminó descalza sobre el suelo de parqué, acercándose a la entrada. Giró la llave lentamente y abrió la puerta de madera gastada con precaución. El corazón de Lucía se detuvo en seco al ver quién estaba allí de pie. Alejandro Altamirano llenaba el humilde rellano con su imponente presencia. Pero ya no era el CEO implacable, arrogante y todopoderoso del pasado. Su chaqueta estaba empapada por la lluvia, y su cabello caía completamente desordenado. Sus ojos oscuros, antes llenos de frialdad y cálculo, ahora suplicaban piedad. «¿Qué haces aquí, Alejandro?», susurró ella, aferrándose al pomo de la puerta con una fuerza desesperada. Su respiración se agitó violentamente al notar la intensa vulnerabilidad en el rostro de él. Él no intentó entrar ni invadir su casa, se quedó estoico en el umbral. Respetó su espacio vital, demostrando que algo fundamental había cambiado. «He venido a rendirme, Lucía», confesó él, con la voz ronca rozando dolorosamente las paredes del pasillo. «No tengo tarjetas de crédito, ni talonarios, ni coches blindados esperándome. He dejado la presidencia de la empresa esta misma mañana de forma indefinida». Lucía abrió los ojos desmesuradamente, incapaz de procesar la magnitud de sus palabras. El hombre que respiraba poder puro había renunciado voluntariamente a su trono dorado. «¿Qué has hecho qué?», preguntó ella, con un hilo de voz tembloroso, ahogado y lleno de total asombro. «He dejado mi mundo, porque mi mundo es un maldito infierno si tú no estás en él», respondió él, dando un pequeño paso que acortó la tensión eléctrica entre ambos. «Me pediste un compañero de vida, no un dueño corporativo y controlador. Me pediste que dejara de mover los hilos de tu destino desde las sombras». Alejandro alzó una mano temblorosa y se tocó el pecho, justo sobre su propio corazón. El calor de su cuerpo mojado llegaba hasta donde Lucía estaba parada en silencio. «Aquí me tienes, Lucía. Sin mi poder, sin mi imperio y sin mis escudos de hierro. Soy solo un hombre que no sabe cómo respirar si no huelo tu perfume cerca. Un hombre estúpido que cometió el error de creer que el amor verdadero se podía comprar. Pero el único tesoro que realmente vale la pena en mi vida entera, eres tú». Las palabras golpearon el alma herida de Lucía con la fuerza de un huracán categoría 5. La sinceridad cruda, visceral y descarnada en los ojos de Alejandro la desarmó por completo. No había rastro de arrogancia, ni una pizca de orgullo, solo un amor desgarrador. Una lágrima cálida resbaló lentamente por la mejilla pálida de la mujer. «No quiero que me salves, Alejandro», murmuró ella, con el labio inferior temblando por la inmensa emoción contenida. «Lo sé, mi amor, te juro que por fin lo he entendido», respondió él, con los ojos oscuros brillando por lágrimas que se negaba a derramar. «No he venido a salvarte de nada. He venido a suplicarte que me dejes caminar a tu lado en tus propias batallas». Alejandro bajó la mirada, tragando saliva con una dificultad asombrosa. Lentamente, flexionó una pierna hasta que su rodilla tocó el suelo desgastado del rellano. El magnate más orgulloso, rico y temido de Madrid se arrodilló frente a su puerta. Se despojó de toda su dignidad pública frente a la única mujer que le importaba. No se arrodilló para ofrecerle un anillo de millones de euros ni propiedades de lujo. Se arrodilló simplemente para pedirle clemencia y perdón por su inmensa ceguera. «Enséñame a amarte bien, Lucía», suplicó él, mirando hacia arriba, conectando directamente con sus ojos llorosos. «No tengo nada que ofrecerte hoy más que mis manos vacías y mi corazón destrozado. Te ruego que me dé una sola oportunidad para ser el hombre de verdad que tú mereces». El silencio en el pequeño edificio de Vallecas se volvió denso, eléctrico y casi sagrado. Lucía soltó lentamente el pomo de la puerta, sintiendo que las piernas le fallaban. La tensión romántica vibraba en el aire frío, exigiendo una resolución inmediata y brutal.
El muro de hielo que los había separado durante semanas acababa de derretirse por completo. Pero la gran pregunta flotaba en el ambiente cargado de respiraciones entrecortadas. ¿Sería capaz el corazón herido de Lucía de perdonar y aceptar a este nuevo Alejandro? El tiempo pareció detenerse por completo en aquel humilde rellano. Lucía miró al hombre arrodillado frente a su puerta abierta. El gran Alejandro Altamirano, despojado de toda su soberbia. Temblaba ligeramente por el frío de la lluvia y la tensión. Pero en sus oscuros ojos solo ardía una devoción absoluta. Ella dio un paso al frente, cruzando finalmente el umbral de su hogar. Se arrodilló lentamente frente a él sobre el suelo desgastado y húmedo. Quedaron frente a frente, al mismo nivel, sin tronos ni imperios. Lucía alzó sus manos temblorosas hacia el rostro empapado de él. Sus dedos cálidos acariciaron la mandíbula tensa del empresario. Alejandro cerró los ojos al instante, soltando un suspiro ahogado. Ese simple roce fue el bálsamo que su alma atormentada necesitaba. «Levántate, Alejandro», susurró ella, con la voz bañada en lágrimas de pura ternura. «No quiero a un hombre arrodillado a mis pies pidiendo perdón. Quiero a un hombre de pie, caminando fuerte a mi lado». Él abrió los ojos, encontrando la piedad brillando en los de ella. Tomó las manos de Lucía entre las suyas, besando sus nudillos fríos. Se pusieron en pie al mismo tiempo, sin romper el contacto visual. La respiración de ambos era un compás agitado, denso y eléctrico. Alejandro deslizó sus brazos fuertes alrededor de la cintura de ella. La atrajo hacia su pecho, ignorando la ropa empapada por la tormenta. Lucía no opuso resistencia, dejándose envolver por su calor natural. Apoyó la cabeza en su hombro, escuchando el latido desbocado de su corazón. El olor a lluvia, mezclado con su colonia de sándalo, la embriagó por completo. «Te prometo que todo será diferente a partir de ahora, mi amor», juró él, hundiendo el rostro en el cabello perfumado de la mujer. «Aprenderé a escucharte, a valorarte y a ser tu mayor refugio. Lo construiremos juntos, desde cero y a nuestra propia manera», respondió ella, alzando la barbilla para buscar desesperadamente sus labios. El beso no se hizo esperar ni una sola fracción de segundo más. Fue un encuentro arrollador, desesperado, hambriento y profundo. Los labios de Alejandro reclamaron los de ella con una pasión sanadora. No era un beso de posesión y control, era un beso de pura entrega. Las manos de Lucía se enredaron en el cabello oscuro y húmedo del magnate. Mientras él acariciaba su espalda con una delicadeza casi reverencial. El sabor a lágrimas se mezcló en esa danza de fuego y lluvia. Sanando en un instante los 3 años de soledades y malentendidos. Se besaron hasta quedarse sin aliento, fundiendo sus almas en una sola. No volvieron a vivir juntos de forma inmediata. Las semanas siguientes fueron un hermoso cortejo desde el principio. Alejandro la llevaba a pasear por el Parque del Retiro cogidos de la mano. Sin guardaespaldas, sin reservas en restaurantes de estrella Michelin. Comían castañas asadas, reían bajo el sol de otoño y hablaban durante horas. Se enamoraron de las cicatrices del otro, construyendo un amor indestructible. Un año después, la luz dorada del atardecer bañaba el vibrante centro de Madrid. Un hermoso y cálido ático con terraza rebosaba de plantas verdes y flores. No era la inmensa y asfixiante mansión de la Moraleja. Era un hogar de verdad, elegido y decorado por ambos con absoluto mimo. Lucía dejó las llaves sobre la consola de madera rústica al entrar. Llevaba una sonrisa radiante y un manuscrito bajo el brazo. La pequeña editorial había florecido gracias a su propio esfuerzo y talento. Alejandro jamás volvió a intervenir económicamente en sus batallas laborales. Había aprendido a ser su mayor admirador y apoyo desde la sombra. El aroma a aceite de oliva, ajo y albahaca fresca llenaba el aire del piso. Lucía caminó descalza hacia la cocina abierta, guiada por el delicioso olor. Allí estaba él, el brillante Alejandro Altamirano, frente a los fogones. Llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos y un delantal de lino. Había retomado su puesto como CEO hacía unos pocos meses atrás. Pero sus horarios y sus verdaderas prioridades habían cambiado de forma radical. A las 6 de la tarde, su teléfono corporativo se apagaba siempre. Sin excusas, sin reuniones urgentes y sin negociaciones de madrugada. Lucía se acercó silenciosamente por la espalda y lo abrazó por la cintura. Apoyó la mejilla en su espalda ancha, suspirando de pura y absoluta felicidad. «Huele de maravilla, señor chef», bromeó ella, cerrando los ojos para disfrutar del momento más íntimo. Alejandro soltó una carcajada profunda que vibró en el pecho de ella. Apagó el fuego, se limpió las manos y se giró con una agilidad sorprendente. La envolvió en sus brazos fuertes, levantándola del suelo ligeramente. Le robó un beso rápido, dulce y cargado de un amor incondicional.
¿Qué tal tu día en la editorial, mi vida?, preguntó él, mirándola con una adoración que nunca se apagaba en sus ojos. Cansado, pero maravilloso. Hemos firmado a un nuevo autor de novela negra, respondió Lucía, acariciando la nuca cálida de su futuro esposo. En su mano izquierda brillaba una alianza de oro muy sencilla y elegante. Sin diamantes obscenos, solo un símbolo real de su compromiso eterno. Cenaron juntos en la pequeña mesa de la terraza, bajo el cielo estrellado. Hablaron durante horas, rieron a carcajadas y compartieron miradas cómplices. Silencios que ya no dolían, silencios que ahora estaban llenos de pura paz. Más tarde, se sentaron en el cómodo sofá, abrazados bajo una manta suave. Alejandro le acariciaba el cabello distraídamente mientras ella leía un libro. Él bajó la mirada, observando el perfil sereno de la mujer que amaba con locura. Recordó la noche oscura en la que ella hizo la maleta en un doloroso silencio. Aquel adiós que casi lo destruye, fue en realidad su mayor y gran salvación. ¿En qué piensas?, susurró Lucía, notando la intensidad de su mirada oscura clavada sobre ella. Alejandro sonrió, acercando sus labios a la frente de su compañera de vida. En que a veces, perderlo absolutamente todo es la única forma de despertar. La única manera de descubrir qué es lo que realmente importa en este mundo. Y tú, Lucía, eres lo único que le da sentido a toda mi existencia. Ella dejó el libro a un lado, acomodándose mejor sobre su pecho robusto y cálido. Levantó el rostro y le regaló una sonrisa llena de luz, seguridad y certeza. Te amo, Alejandro, susurró, antes de fundirse en un beso profundo, tierno y lleno de futuro. Y mientras la ciudad de Madrid dormía bajo la inmensidad de la noche, ellos encontraron su verdadero final feliz en el refugio de sus propios brazos. Porque el amor verdadero no se trata de quién tiene más poder o más dinero. El amor es tener el coraje de desarmarse frente al otro sin miedo alguno. Aprender a caminar de la mano, cuidándose y eligiéndose mutuamente, para siempre. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final de esta historia. Espero que este viaje lleno de emociones, lágrimas y amor os haya tocado el alma. Si la historia de Lucía y Alejandro te ha emocionado tanto como a mí escribirla, por favor no olvides darle a me gusta. Compartir este vídeo con tus amigas y seres queridos nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que enamora. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima gran novela. Y antes de irte, déjame en los comentarios cuál fue tu escena favorita. ¿Crees que Alejandro realmente merecía esa segunda oportunidad? Os leo a todos y os mando un abrazo enorme lleno de cariño.